Ok, gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar de cómo planificar y construir mejores hospitales. En esta ocasión exploraremos cómo dar respuesta a esta pregunta con metodologías ágiles, compartiendo experiencias reales como la de Perú y algunas otras experiencias que impulsa el BID en la región. Mi nombre es José Gitani, soy especialista senior de conocimiento y aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo y en conjunto con la División de Salud, el programa de certificación para gestores de salud del BID, les traemos este nuevo webinar. Como siempre, tendremos un panel de lujo. Podremos conversar sobre esta temática que es muy interesante y muy relevante con expertos de la región que hemos traído para ustedes. Y en primer lugar, tendremos a Javier Guzmán, jefe de la División de Salud, Nutrición y Población del BID, quien dará algunas palabras de bienvenida. Después tendremos a Héctor San Martín, que es un consultor con experiencia en la planificación, inversión y gestión de recursos en el sector hospitalario, seguido por Óscar Cosavalente, que nos hará un recorrido sobre la experiencia peruana del cierre de brechas de infraestructura con inversión pública. Y finalmente contaremos con Hugo Godoy, especialista líder de la División de Salud, Nutrición y Población de aquí del BID. Al término de sus presentaciones, tendremos a Ana Aro, quien es consultora senior de conocimiento y que nos ayudará con la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello les agradeceremos que a medida de que vayamos avanzando en la sesión, nos dejen sus preguntas ahí en donde está abajo en el chat, sus preguntas donde dice Q&A, para que los especialistas puedan responder a ellas a lo largo del seminario y al final tengamos precisamente esa intercambio de preguntas y respuestas con ustedes. Bueno, ahora sí comencemos. Para iniciar, le doy la bienvenida y la palabra a Javier Guzmán, jefe de División de Salud, Nutrición y Población del BID, que nos apoya mucho con este programa. Adelante, Javier. Muchas gracias por acompañarnos. José, muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos a este webinario. Es un placer para nosotros estar acá desde la División de Salud, Nutrición y Población. El acceso a servicios de salud equitativo es esencial y para tener acceso necesitamos la infraestructura adecuada. Y cuando hablamos de infraestructura, por supuesto que estamos hablando de cómo tenemos que tener nuestra red hospitalaria y cómo tenemos que pensar en la construcción de hospitales. Vamos a hablar un poco de ese proceso, ese continuo que nosotros queremos seguir, de cómo llevamos el tema de cómo construir un hospital, cómo hacer la inversión, porque vamos a partirlo en estas fases en los webinarios que siguen. La primera vez que nos vimos, cuando yo empezaba en esta asociación con ustedes, hablamos de los planes maestros de inversión. Ese fue el webinario que es la fase número 1. Si ustedes se dan cuenta acá en la lámina, nosotros hablamos de 5 fases secuenciales, iniciando con esos planes maestros de inversión de los cuales hablamos previamente. Después tenemos una fase de prefactibilidad o preinversión, seguida por diseño, construcción y operación. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en esta fase de prefactibilidad, en esta fase de preinversión. En sesiones posteriores tocaremos las otras fases. Esta fase de prefactibilidad, preinversión, es básicamente entender un poco cuál es la necesidad, y la necesidad está dada con base en la oferta y con base en la demanda. Y eso es importante verlo no solo al hoy, sino a futuro. Existen algunas tendencias que aumentarán la demanda, como por ejemplo el aumento de las personas mayores, el aumento de las enfermedades crónicas, pero existen otros elementos que disminuirán la demanda hospitalaria, como por ejemplo ya no tener una tasa de natalidad tan alta. Sabemos que una gran proporción de los servicios hospitalarios se da para la atención del parto. Y si se disminuyen los partos, va a disminuirse la necesidad hospitalaria. También tenemos que pensar en otros elementos como la telemedicina, otros elementos como la atención primaria que trata de descongestionar los hospitales. Y eh, todo esta formulación, este entendimiento de la oferta y la demanda es importante porque como decíamos previamente, construir una cama se
nos básicamente cuesta entre 200.000 y 500.000 dólares. Es un dinero bastante alto, 200.000 a 500.000 dólares por una cama. La construcción y después hablamos del mantenimiento, otro tanto, entre 450.000 y 1.300.000 dólares. Entonces, cuando decimos vamos a construir una cama hospitalaria, tenemos que tener muy claro esos estudios de prefactibilidad, de oferta-demanda y saber exactamente en qué nos estamos metiendo. Cierro para decir que el detalle lo veremos en el webinario de hoy, pero tendremos una guía específica para este tema. Esperamos lanzarla en el tercer trimestre de este año, tercer, cuarto trimestre de este año, y al mismo tiempo esperamos crear un repositorio donde pueden ustedes acceder a toda esta información que estamos generando. Entonces sigan estando muy atentos a estos desarrollos. Estamos comprometidos con apoyar los países de la región en estos diseños, en esta planificación de infraestructura y de redes de salud. Con eso termino y le doy la palabra de vuelta a José. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por la introducción. Y sí, efectivamente, el tema de salud es algo muy complejo y que por eso estamos haciendo estos webinars para que la gente conozca mejor, conozca más lo que estamos haciendo en ese sentido y poder ayudar a la región a crecer en este sentido. Ahora vamos a entrar un poco al tema. Para esto le doy la bienvenida a Héctor San Martín, quien nos hablará sobre la metodología de estudios de preinversión de hospitales y de otros centros de atención primaria. Héctor es ingeniero comercial, tiene un máster en administración con más de 25 años de experiencia en docencia universitaria y consultor en salud. Ha impartido cursos en instituciones como la Universidad Mayor, la Andrés Bello, la Universidad de la Frontera, enfocándose en economía de salud y evaluación de proyectos. Su experiencia docente se complementa con su trayectoria como consultor para organismos internacionales y nacionales, incluyendo el BID y el Ministerio de Salud en Chile, donde ha liderado y asesorado proyectos de gran envergadura en América Latina, centrados en planificación de inversión y gestión de los recursos del sector hospitalario, que es de nuestro interés. Adelante, Héctor. Te doy la palabra y vamos contigo. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Vamos a proyectar enseguida la presentación. Bueno, ahí ya está la presentación. Bueno, mi nombre es Héctor San Martín, soy ingeniero comercial. En Chile, básicamente, lo que vemos en ingeniería comercial son temas de administración y economía. Y la invitación ha sido a trabajar en cuál es particularmente el criterio o los criterios esenciales que nos permiten construir un estudio de preinversión de buena calidad, eficiente y robusto. Ahora, con lo que nos hemos encontrado en términos generales es que por un lado tenemos países donde los datos son muy escasos y muy acotados, y por otra parte en otros países nos encontramos donde hay exceso de datos que también constituyen algún tipo de problema. Como primer punto, lo que quisiera mencionarles es que hoy día, tanto en Perú como en Chile, nos encontramos con estudios que se grafican en la imagen de la izquierda de una cantidad impresionante de documentos donde hay un tema de desarrollo muy extenso de temas que uno se cuestiona si son realmente relevantes para lo que pretende realizar, que lo vamos a tocar un poco más adelante. En consecuencia, la balanza se ve algo desbalanceada. Sin embargo, cuando uno verifica con criterios de eficiencia cuáles son los elementos que realmente aportan a, al estudio de preinversión, la verdad es que esos contenidos o esos tomos que se ven ahí al lado derecho, solo tres tomos permiten balancear esta balanza en términos de toda la información que se requiere para construir un estudio de preinversión de buena calidad. ¿Con qué nos hemos encontrado? Esto es una primera parte como un diagnóstico muy rápido
de qué nos ha ocurrido a la fecha. Por un lado, como ya les mencionaba, hay países donde la información es escasa, donde los registros no están disponibles, en consecuencia hay que hacer un muy buen esfuerzo para construir muestras que permitan determinar la magnitud de actividades al interior de un hospital. Estoy pensando en un área como laboratorio, esterilización, donde hay que hacer muestras que permitan identificar la cantidad o producción de actividad en una determinada unidad. En otros casos nos encontramos con información que no necesariamente es útil y esa información tiene que ver, por ejemplo, en el caso chileno, que cuando tú tienes, por ejemplo, consultas médicas de especialidad por sexo, tú las sumas y te da un valor, y cuando las pides por edad, las sumas y te da otro valor. Muchas veces hay que validar y chequear cuando la información está relativamente estructurada. Y también nos ocurre que cuando hay muchos datos, la verdad es que uno pierde tiempo buscando cuáles de ellos son los realmente importantes para el estudio que quieres construir. Ahora, un segundo elemento que nos ha ocurrido es respecto a plazos excesivos. A nivel de las instituciones que formulan el proyecto y revisan el proyecto, tienden a extender los plazos, a incorporar nuevos temas y en definitiva el estudio se extiende en tiempo. En la medida que se hacen estas revisiones, naturalmente la información va perdiendo valor y cuando ya estás a punto de aprobar el estudio, lo primero que te dicen, tiene que actualizar la población, tiene que actualizar la producción hospitalaria, en fin, y hace que este estudio vuelva a incorporar más tiempo que innecesario. Y por cierto, a veces hay recursos que se incorporan que tampoco agregan valor. Uno de los temas que uno no tiene que perder de vista y que habitualmente se ven con mucho más frecuencia cuando los hospitales no se terminan de construir o por cualquier razón están en una situación intermedia en la cual, por ejemplo, está la obra gruesa y la prensa habitualmente dice ¿qué pasó aquí? Y lo primero que se dice, hay pacientes que están perdiendo o no están accediendo a algún tipo de atención. En el caso de los estudios de preinversión, como esto básicamente está en papel, hoy día en archivos electrónicos que nadie ve, ocurre lo mismo. Hay un costo que le imponemos a la sociedad por el hecho de no avanzar con el estudio en los tiempos de vida, tal cual como se grafica en el reloj que está ahí. ¿Qué hemos hecho para identificar aquellos elementos que son realmente relevantes? Esto básicamente de algún profesor de evaluación social de proyectos acá en Chile, que siempre se preguntaba desde la perspectiva económica, ¿cuáles son las variables que yo voy a mover con un estudio de preinversión? Básicamente, naturalmente a la izquierda, uno de los procesos determinantes en el estudio es caracterizar la demanda y la oferta, la demanda de las prestaciones, pero también de los factores productivos, recursos humanos, equipamiento, infraestructura, insumos, etc. Pero lo que uno se tiene que preguntar finalmente, ¿cuáles son las variables que me van a impactar en el tamaño del hospital y cuáles variables me van a impactar en los costos del hospital? En ese sentido, cualquier otra variable que no impacte en el tamaño o no impacte en el costo de inversión u operación del hospital, la deberíamos postergar o derechamente omitir. En el caso de la localización, aquí hemos hecho una cita especial que básicamente esta discusión se profundiza un poco más en los estudios de preinversión de establecimientos de atención primaria. Y en ese caso también la lógica es la misma, es decir, en la medida que la variable que estamos estudiando determina la localización, deberíamos incluirla.
Sin embargo, si la variable no determina algún cambio en la localización, se debería omitir. Ahora, ¿qué se está haciendo para llegar a alguna metodología que sea clara, precisa y concreta? Hemos revisado desde lo más general y teórico, que es la evaluación social de proyectos. En la evaluación social de proyectos está esta lógica de mirar la situación con proyecto y sin proyecto y cuáles son los elementos que determinan la ruta crítica en ese aspecto. En consecuencia, la evaluación social es determinante para tener un marco teórico general. Y luego de eso hemos saltado a evaluación de inversión en los distintos países. Hemos bajado los documentos que están disponibles en los sistemas nacionales de inversión y hemos recogido las variables centrales que permiten construir un proyecto de inversión en general. Y luego, como tercer nivel, esto se ha hecho como foco en evaluaciones de salud o evaluaciones de establecimientos de salud, mejor dicho, que lo que hace es que la metodología recoge estos dos puntos anteriores, de tal modo que la evaluación de establecimientos de salud se encuentre en un marco que esté directamente relacionado con las variables fundamentales del estudio y que se consigan resultados adecuados. ¿Cuáles son los focos que plantea las inversiones en los sistemas públicos o en los sistemas nacionales de inversión? Hay básicamente 4 etapas fundamentales. Las 4 etapas fundamentales tienen que ver con el análisis de la demanda y oferta de prestaciones. A partir del análisis de la demanda y oferta, uno puede saltar a un segundo punto que tiene que ver con el análisis de los recursos productivos, la infraestructura, los equipos, los recursos humanos, los costos operacionales y costos de inversión necesarios para operar. También se resalta una etapa que tiene que ver con la optimización, particularmente con la optimización de la situación actual, con el ánimo de comparar una situación actual optimizada con respecto a una demanda proyectada. Y por último, la identificación o formulación, mejor dicho, de alternativas y su respectiva evaluación para poder plantear el proyecto que debería pasar a la fase siguiente, que es el diseño. ¿Cuáles son los productos que habitualmente uno rescata de este cronograma? Son el módulo de prestaciones, donde está la oferta y la demanda, recursos humanos y equipos y la infraestructura, que aquí está la sigla, programa médico arquitectónico, que tiene que ver con el listado de recintos necesarios y superficies para poder construir. Lo hemos agrupado en inversión y operación respecto a los productos fundamentales. Aquí, con el ánimo de profundizar un poquitito más respecto de la ruta crítica del estudio, estos recuadros muestran las banderitas que debería tener la carta Gantt de cualquier estudio de preinversión. No son todos los contenidos están marcados en la parte inferior, ya los menciono, pero uno debería tener muy clara el área de influencia y la población pertinente para el proyecto. Luego de eso, aquí le hemos llamado cartera de servicios, pero en realidad es la demanda proyectada, la demanda optimizada y la oferta. ¿Cómo asignamos los recursos? Es decir, cuáles son los recursos necesarios para la operación del hospital en términos de infraestructura, recursos humanos, equipos, etcétera. La estimación de costos y finalmente la evaluación de proyectos mediante una variable que permita discriminar de manera fácil. No me extiendo en exceso en la parte inferior. Estos son los productos que habitualmente, estos son los documentos que aparecían en la lámina del inicio, que tiene que ver con las prestaciones, recursos humanos, infraestructura, y que luego de eso permiten determinar un PMA, equipos, costos de operación e inversión, que se evalúan habitualmente en este último punto. Naturalmente, aquí también he destacado en color verde todo lo referido a gestión. En el caso de gestión, la gestión de la red, gestión del establecimiento y puesta en marcha. ¿Qué elementos hemos considerado como recomendaciones para los sistemas nacionales de inversión? Bueno, en los países deberíamos tener programas médicos estándar.
cada vez que hacemos un proyecto de alta complejidad, hacemos el programa médico de la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados intermedios, y la verdad es que deberíamos tener un programa estándar que pudiese usarse en distintos proyectos. En cuanto a modelos de personal, también deberíamos tener en base a normativa, recomendaciones, cuál es la proyección del personal. Y por último, un tema que habitualmente es muy dispar en los proyectos, por ejemplo, es la base de costos de equipamiento. Uno perfectamente podría tener una lista con los equipos que se compran habitualmente en los hospitales y los precios los últimos precios con los cuales se han comprado esos equipos. Ahora, respecto a cuál es la metodología, aquí se ha planteado una metodología que tiene que ver con iteración, tecnología y algunos aliados. Uno debería tener algunas revisiones cortas, es decir, la contraparte que revisa el estudio debería en ciertos puntos hacer controles para verificar que el estudio se está realizando de forma correcta. En cuanto a software, uno debería tener software de modelamiento. Acá en Chile, en el Instituto Nacional del Tórax, ya están usando inteligencia artificial para determinar la demanda en base a modelos que permiten predecir, medir y simular la demanda en el caso de las prestaciones que brinda este hospital. Y por último, trabajar y colaborar con otros hospitales, con otros servicios que te permitan tener benchmark respecto de los parámetros que se están considerando en el estudio. Ahora, el otro elemento que hemos revisado en el estudio que estamos realizando a la fecha es cuál es el equipo mínimo necesario para que el estudio llegue a buen término. Y en esto, la verdad es que también hemos planteado el equipo básico, el equipo que permite resolver el tema central. Y lo hemos agrupado en 3 grupos: coordinador, expertos y técnico de datos. El coordinador, preferentemente una persona con experiencia en este tipo de proyectos. En el caso de los expertos, básicamente y naturalmente, personas que conozcan de salud pública y epidemiología, demografía, economía para evaluación de las distintas alternativas que plantea el estudio, infraestructura, equipamiento, salud digital y gestión en salud. En cuanto a técnicos, dada la cantidad de datos que habitualmente uno enfrenta, debería tener personas con capacidades para manejar una cantidad de datos importante. Respecto a cómo estamos abordando este tema, finalmente lo estamos haciendo con, además de la literatura y revisión de la teoría que existe hoy día en Latinoamérica, se ha hecho con entrevistas semiestructuradas a personas clave en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, que nos permiten tener una visión general de validar los puntos que deberían considerar en el estudio de preinversión. La otra pregunta que se revisa es cuáles son los problemas que ha tenido habitualmente el estudio de preinversión donde él está incorporado y naturalmente sus propias recomendaciones. Lo que uno espera es que la metodología entregue resultados de valor. El otro tema tiene que ver con fortalecer las habilidades técnicas y, bueno, también cómo ayudar a que las personas no se resistan al cambio respecto de las metodologías que uno pueda proponer para este trabajo. Ahora, ya terminando, naturalmente la metodología, uno debería tener al menos 2 niveles respecto de hospitales, quizás alguna precisión en alta complejidad, pero hospitales y atención primaria en términos generales, en eso estamos trabajando. Lo segundo es que como recomendación general para las personas que están en estos temas, es la capacitación continua finalmente para lograr que los proyectos lleguen de manera adecuada.
y también establecer indicadores de desempeño, que finalmente el estudio no solo sea una seguidilla de informes, que sino también tengan unos hitos que se puedan medir, y cómo avanzamos con marcos normativos en los ministerios de salud, en los ministerios de economía y finanzas, que permitan agilizar estos enfoques. Bueno, esta es ya la penúltima lámina y solo mencionar que el estudio no solo hay que verlo como un documento que permite construir un edificio, sino que a partir de este documento uno tendría que tener una perspectiva más extensa, como lo plantea la doctora Miriam Moya de Ecuador, en la cual ella plantea la necesidad de que el estudio incorpore fuertemente un componente a lo largo del estudio que tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto. Y bueno, también el doctor Oscar Cosavalente, que menciona que hay que tener también un foco importante en la puesta en marcha, que él la desarrolla más adelante, de tal modo que este nuevo edificio permita construir una salud fuerte y oportuna. Bueno, nosotros esperamos contar en unos par de meses con una guía operativa, una guía que permita a los distintos hospitales realizar sus estudios a nivel hospitalario y sus estudios a nivel de atención primaria, con una guía sencilla de utilizar, con los contenidos necesarios y suficientes, y también los vamos a acompañar con alguna planilla Excel que permita facilitar los cálculos tanto de población, demanda, recursos humanos, que esto determine que el establecimiento o el estudio de preinversión sea el adecuado para el hospital y el país para el cual lo estás elaborando. Bueno, finalmente, muchas gracias por escucharme y bueno, ahí están mis datos para que me puedan contactar si alguien quiere precisar o ver algún tema adicional. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Por demás interesante la presentación. Yo creo que una de las cuestiones importantes de todo esto precisamente es el poder establecer y llegar con una metodología clara y que esto tiene un proceso de planeación. Algo que se me hizo súper interesante y quiero recalcar es, por ejemplo, la ruta crítica que presentaste, ¿no? Los contenidos específicos de la ruta crítica y que hay que entender que cada uno de estos aspectos de la ruta crítica tiene sus tiempos, tiene sus estudios por separado, tiene sus procesos y que sin ellos, no es posible tener una buena planificación hospitalaria, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, te agradecemos mucho. Les recordamos a nuestros participantes que si nos quieren dejar sus preguntas en el Q&A, cualquier pregunta que tengan, vamos a intentárselas contestar al final de la sesión. Así que los invitamos a dejar cualquier pregunta o duda que tengan ahí en el box de Q&As. Ahora vamos a invitar a Oscar Cosavalente a que nos acompañe. Oscar es un médico cirujano y especialista en administración de la salud con más de 33 años de experiencia. En los últimos 15 años se ha dedicado a mejorar la inversión pública en salud y la implementación de redes integradas y puesta en marcha de nuevos hospitales. Él nos va a presentar la experiencia de la implementación del desafío de programas de inversión pública en Perú, donde Perú, como ustedes saben o la mayoría han escuchado, es uno de los países que ha avanzado mucho en el tema de cuestión hospitalaria. Adelante, Oscar, te dejamos abierto el piso. Gracias, José. Buenos días con todos. Es un gran gusto estar acá a compartir con la región la experiencia peruana de cierre de brecha de infraestructura que empezó con la emisión de un decreto legislativo del 1157 en el año 2023, a fines del 2023, en marco de un proceso de cambio importante que sacó adelante la gestión gubernamental de ese entonces y que ahora a la fecha ya tiene 12 años, 13 años de vigencia, ¿sí?
pero que toda la negociación, todo el proceso político previo empezó un año antes, ¿no? Esta experiencia ha permitido atender unos serios problemas graves, problemas de infraestructura que tiene el país, que todavía lo enfrentamos, pero ya en mejores términos, ¿no? Y ha permitido abordar con mejor solvencia las decisiones de dónde invertir, qué tanto expandir, ¿sí? Y algo que es bien complicado en un país con un sistema de salud fragmentado, segmentado, pero que también a su vez, por otra línea, ha avanzado o está avanzando en asegurar a las personas que residimos en el país, tanto peruanos como extranjeros que viven en el país, al aseguramiento público. Al día de hoy ya tenemos el 98% de población que reside en nuestro país que tiene alguna cobertura de seguro y por lo tanto la presión de la demanda sobre la red pública ha crecido. El principal asegurador ahorita en el país es el seguro público, el seguro integral de salud y tiene en la red pública cada vez una red que está en mejores condiciones de atender las necesidades de la demanda y sobre todo atender lo que el gobierno ofrece en los planes de beneficios, ¿no? Esta es una foto de un hospital regional, ¿sí? Solamente es una foto que da cuenta de la gravedad del estado de la infraestructura a esa fecha, ¿no? El problema que se enfrentó, como les dije, al más alto nivel se discutió todos estos temas para poder definir una política y qué tantos recursos se iban a asignar durante los próximos 10, 15, 20 años, ¿cierto? Es que teníamos el 90% de instalaciones de hospitales públicos en mal estado. 95% de las instalaciones de centros de salud del primer nivel también en mal estado. 12.500 camas de hospitalización faltantes, 1.500 camas de UCI faltantes, que de hecho se puso en manifiesto durante la pandemia de COVID, ¿no? 7 años después, ¿sí? Y 17.000 millones de dólares que fue estimada el valor de esa brecha de infraestructura pública en el país. Y por lo tanto, entre todos, digamos, las dificultades que teníamos con un sistema de gestión de inversión, un sistema nacional que desde el año 2000 tenía reglas claras, pero eran genéricas para cualquier sector. Estas reglas se establece el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y también teníamos normas sectoriales muy antiguas, ¿no? La más antigua era del año 74, la más nueva para esa época era del año 87, 88. Entonces, ¿qué teníamos en materia de preinversión? ¿Qué problemas del proceso de gestión de desinversión nos tocó enfrentar? Cómo reducirle la discrecionalidad en la generación de las ideas, ¿no? Cómo mejorar la priorización de proyectos, sobre todo en el nivel regional. Son 24 gobiernos regionales que tenemos en el país y en el nivel nacional también, sobre todo en el nivel nacional, entre otros sectores, ¿no? Porque tenemos 3 subsectores públicos grandes y cómo mejorábamos la calidad de los estudios de preinversión. Entonces, sacado adelante en diciembre de 2013, ¿cierto? Y básicamente fue un paquete de instrumentos que suponían esa modernización para mejorar la preinversión, ¿cierto? Como la aprobación de un listado de establecimientos que en esta época se llamaban estratégicos, ¿no? Ese listado estuvo compuesto por 748 establecimientos, tanto centros de salud con camas, sin camas, y hospitales, ¿no? Hospitales que ya lo eran o que no eran centros de salud, pero que había que elevarla a la categoría. Después se aprobó una metodología de planeamiento multianual de inversiones que sustentaba las ideas de inversión para las regiones. Hay 2 versiones de esa metodología, una del 2012, otra del 2014. Después también se desarrolló metodología y normatividad para priorizar las ideas de inversión y los proyectos, tanto a nivel regional con los CRIS, los Comités Regionales Intergubernamentales de Inversión en Salud, que hasta ahora siguen vigentes, y a nivel nacional para toda infraestructura de alcance nacional, macro regional, incluso esta regional, la Comisión Multisectorial de Inversión en Salud, donde el Ministerio de Salud era el convocante o es el convocante. Después otra herramienta fue la aprobación del programa médico funcional, un modelo estándar y metodología estándar, ¿no? Que esta debería ser aprobada por toda autoridad sanitaria, tanto la nacional, el Ministerio de Salud para los hospitales de alcance nacional o macro regional,
o en el nivel regional, las direcciones regionales de salud. Y sobre esta base, sobre este programa médico funcional aprobado, se puso a la disposición que se elabora el programa médico arquitectónico. ¿Por qué? Porque antes de eso, pues, los programas médicos funcionales que sustentaban los estudios de prevención, luego se modificaban totalmente en el expediente técnico, ¿no? Y ese vínculo te obligó en este decreto legislativo que se mantuviera vínculo entre planeamiento, estudios de prevención y expedientes técnicos, ¿no? Y también el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó unos contenidos mínimos específicos para este tipo de proyectos. Y a nivel institucional, se creó el Programa Nacional de Inversiones en Salud en el 2015. Desde el 2013, un gran desafío, el que más costó, fue la formación de formuladores y evaluadores, ¿no? Eso permitió que el país empezara a aprobar proyectos en una escala progresiva, ¿no? Declarados viables pasamos de 8 al año, que costó muchísimo, que fueron observados muchas veces por el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta 60 por año durante ese tiempo, ¿no? Después también, ahora tenemos una mejor oficina de inversiones del Ministerio de Salud, tiene un alcance nacional. Este fortalecimiento fue más intenso entre el 2013 y 2017 y últimamente, a propósito de toda esta agenda, se ha creado la Autoridad Nacional de Infraestructura, que es multisectorial y tiene un capítulo de salud muy fuerte. Y este es el resultado. Ahora tenemos mejores hospitales, ya vamos como 20, 25 que han sido inaugurados, 60, 70 que están en obra o en algún nivel de ejecución, y trae buenas esperanzas para un sistema tan complicado como el nuestro. Muchas gracias. Espero haber contribuido con la experiencia peruana. Muy amables. Oscar, muchísimas gracias. Y es súper interesante ver lo que están haciendo en otros países, especialmente cuando presentan retos y cómo pueden hacer para vencer esos retos, porque hemos visto que en la región muchas de las cuestiones que pasan en un lugar son exactamente las mismas en otro y no existe este intercambio de información o de experiencias que puedan ayudar a solventar la situación. Muchísimas gracias por la presentación, Oscar. Ahora vamos con nuestro tercer y último panelista, Hugo Godoy, quien es especialista, líder en salud de la División de Salud aquí del BID. Hugo es médico con Medical Management Master y Business Administration. Tiene una maestría en Economía y Finanzas y ha trabajado en proyectos del Banco Mundial, del Banco Africano de Desarrollo y es especialista en salud del BID desde el 2011. Hugo nos hablará hoy sobre los desafíos que enfrenta la aplicación, el desarrollo y la implementación de metodologías de acuerdo con la guía del BID de estudios de preinversión. Hugo, adelante, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradezco a los organizadores el permitirme compartir la experiencia que hemos tenido en la planificación, coordinación, seguimiento de construcción y habilitación de hospitales. Hemos tenido el privilegio de participar en la planificación, construcción, equipamiento y operación de al menos 15 hospitales en varios países de Latinoamérica. En varios de estos países hemos aplicado la guía de elaboración de estudios de preinversión hospitalaria del Banco Interamericano de Desarrollo, que muchos han sido liderados por Ignacio Astorga. La metodología que hemos aplicado en estos estudios se ha realizado, como mencionó al principio también Javier, en base a un estudio de demanda y oferta. Es importante mencionar que, y recomendación número 1 que daríamos a las personas que nos están oyendo, que ese estudio de demanda y oferta para la construcción de un hospital o de un establecimiento de salud o de varios hospitales debe ser con un enfoque de red, porque si no hacemos el análisis de la red de servicios, podemos o sobredimensionar o subdimensionar la construcción, equipamiento de un hospital o de un establecimiento de salud. En cuanto a qué ha implicado para nosotros, qué hemos hecho cuando hemos hecho un estudio de demanda. Primero, lo que hemos elaborado o que hemos hecho es un análisis de la población a cubrir por el hospital o por el establecimiento de salud que se construirá. Se analizan las cantidades de las poblaciones, las características de la población de acuerdo al grupo etario y con proyecciones de crecimiento a 10, 15, 20 y 30 años o más.
Por otro lado, también hacemos análisis de la población económicamente activa, cuál es la población económicamente activa, cuál es la población dependiente. Estudios de proyección, que significa, como lo habló al principio Javier también, que en estos momentos muchos países están con una reducción de la natalidad y por lo tanto tenemos que hacer proyecciones de atención de partos, y por otro lado, como están creciendo la población de la tercera edad, cuarta edad, y por lo tanto también tenemos que hacer proyecciones de servicios de acuerdo a la atención de esta población específica. Otro de los análisis que hacemos para hacer un estudio de demanda, que es importante también hacerlo, la ubicación de los centros de trabajo, de las escuelas y de las otras instituciones públicas, el perfil epidemiológico, incluyendo en este caso los indicadores de morbimortalidad. Hemos hecho los análisis de tasas de incidencia y tasas de prevalencia de las enfermedades más comunes que en esa red de servicios donde se va a construir el hospital o el establecimiento de salud, y también la carga de enfermedad que se tiene en una determinada región o un determinado país donde se va a construir ese establecimiento de salud. Por ejemplo, todos sabemos que casi todos los hospitales de Latinoamérica estamos transitando por una triple carga de enfermedad. Por un lado, enfermedades todavía infectocontagiosas, enfermedades crónicas y la demanda que tenemos ahora bastante alta de lesiones de causa externa. Además de eso, hacemos una proyección de cuántas consultas, de acuerdo a la demanda, se generarían con la población que se va a beneficiar con la construcción del establecimiento de salud o del hospital que se construirá. Cuántos egresos, cuántas cirugías, cuántas atenciones, cuántos procedimientos, partos, nacimientos esperados, utilizando en este caso ratios que resultan del estudio de la producción de la red y del perfil epidemiológico de la población objetivo. Por último, quisiera mencionar en cuanto a lo que implica un estudio de demanda que hemos realizado, son los flujos poblacionales de circulación geográfica, entre otros. En este caso es por dónde circula la población para poder tener un análisis de acceso mucho más efectivo. Por otro lado, en cuanto a la oferta, que es la otra parte de la metodología de los estudios de preinversión, tenemos que hemos hecho análisis del número y tipo de establecimientos que comprenden la red de servicios en donde el hospital se construirá, con sus respectivas carteras de servicios y número de camas en el caso de tener más hospitales en esa red, pero también un análisis de las capacidades instaladas de cada uno de los establecimientos de acuerdo al nivel de complejidad en la cual está inmerso el hospital que se construirá. También hacemos hemos hecho análisis de indicadores de producción y desempeño de los establecimientos de salud que integran esa red. Debe hacerse ese estudio, tanto estudios de, por ejemplo, en los hospitales, estudios de número de consultas, atenciones, egresos, cirugías, partos, cesáreas, indicadores de desempeño como porcentaje de ocupación y otros. Además de eso, hemos hecho los estudios también de la disponibilidad de recursos humanos que elaboran y prestan sus servicios en dicha red, para poder, en base a eso, establecer las brechas que se requieren, y es uno de los aspectos que voy a mencionar más adelante. El estado de las instalaciones de la red de servicios en la red en donde se va a construir el hospital o el establecimiento de salud y su capacidad instalada, y también la frecuencia del uso de las instalaciones en donde se construirá el hospital o el establecimiento de salud. ¿Cuáles han sido los resultados que hemos tenido en donde hemos aplicado nosotros los guías de estudios de preinversión hospitalaria para la construcción, en este caso, de hospitales y algunos establecimientos de salud? En primer lugar, hemos definido, en base a estos estudios de preinversión, el número y tipo de establecimiento y servicios de salud
necesitados en la red que se estudia para satisfacer la demanda de salud que requiere la población. Segundo, la definición de la cartera de servicios que se requiere del hospital. Eso es uno de los productos o de los resultados del estudio de preinversión en base a la demanda que se ha hecho de acuerdo a lo que he explicado anteriormente y a la oferta. La definición de la cartera de servicios que se requiere del hospital, incluyendo qué servicios de hospitalización, servicios de cirugía, diagnóstico, laboratorios, imagenología, procedimientos, consultas externas y otras especialidades que pueden también surgir del estudio de la demanda y de la oferta, como ser hemodiálisis, quimioterapia, etcétera, etcétera. Otro de los resultados que hemos tenido de los estudios de preinversión es el número total de camas del hospital que se construirá, incluyendo el número de camas por cada uno de los servicios, utilizando para este caso ratios estandarizados. Los otros resultados que hemos tenido de la aplicación de las guías de estudios de preinversión hospitalaria es la inversión requerida para construir el hospital una vez que se dimensiona, que se sabe cuántas camas se tienen que tener ese hospital para satisfacer cada una de las demandas en cada uno de los servicios, y los servicios y la cartera de servicios que tiene que tener, pues se establece en base a esos ratios de construcción de metros cuadrados por cada cama que se ofertará, y en base a eso se establece el costo de la inversión requerida para construir, equipar y habilitar el hospital. Además de esto, no solamente a la inversión requerida para la construcción y el equipamiento, sino el costo operativo que requerimos para que este hospital funcione. Además, otro de los resultados de los estudios de preinversión que hemos tenido es una propuesta de organización de la red de servicios, y pudiera ahondar mucho más en esto, como por ejemplo, convertir uno de los establecimientos de salud con un bajo nivel de complejidad específico a mayor complejidad para poder retener un poco más la demanda y que no se sobrecargue el hospital, por ejemplo. También propuestas tecnológicas para mejorar la eficiencia, la cobertura, el acceso y la calidad de los servicios de la red, como mencionó Javier al principio también, como el uso de telemedicina y otros. Y propuestas también de construcción necesaria, porque no solamente como es un enfoque, un estudio de preinversión con un enfoque de red, no solamente se tiene que hacer una propuesta de un hospital que se construirá con X número de camas, sino propuestas de construcción, readecuación, remodelación, ampliación o mejoramiento de la capacidad instalada de los otros establecimientos de la red que integran dicha red, con el fin de no sobrecargar en el futuro el hospital que se construirá. Todo lo anterior, en este caso, con una proyección de necesidades de servicios de 30 años o más, para que se puedan, en base a esto, no construir hospitales que estén subdimensionados en el futuro. Bueno, en cuanto a esto, como mencioné al principio, hemos tenido experiencias en la aplicación de estudios de preinversión y experiencias en la aplicación de construcción de hospitales en donde no hemos hecho estudios de preinversión hospitalaria, y las diferencias han sido marcadas. Primero, en cuanto a donde hemos hecho los estudios de preinversión, nos ha servido para poder utilizar estos estudios para calcular las brechas y requerimientos de recursos humanos que se requiere tanto en el hospital que se construirá, como que se requiere desarrollar las competencias o los recursos humanos necesitados en la red para poder satisfacer la demanda específica, que nos ha servido para, junto con las autoridades de los gobiernos, planificar la formación y la capacitación de los recursos humanos para que puedan atender la demanda específica. En cuanto a aquellos que no hemos utilizado estudios de preinversión hospitalaria, hemos visto que muchas veces en algunos hospitales se han incluido servicios que han tenido baja utilización porque no se hizo un estudio de demanda y oferta, y por lo tanto hay una baja utilización de los servicios de salud.
Otro de lo que hemos tenido al no aplicar los estudios de preinversión es muchas veces hemos tenido hospitales que han sido sobredimensionados y que conforme a la demanda que se requiere. Experiencia de un hospital que necesitaba 50 camas nada más, se construyó con 90 camas y la inversión obviamente se duplicó. Que no voy a mencionar nombres porque únicamente estoy mencionando los ejemplos y la experiencia. Y en cuanto también a la diferencia en la aplicación de estudios de preinversión, nos ha servido bastante para la definición del presupuesto operativo para el funcionamiento del hospital, por lo menos en los 3 próximos primeros años, una vez que se apertura el hospital. Y por último, cuando se ha aplicado los estudios de preinversión, hemos tenido un dimensionamiento más adecuado de acuerdo a la oferta y a la demanda que hemos estudiado de la red de servicios en donde se va a construir dicho hospital. Muchas gracias, espero que haya servido un poco la experiencia que hemos tenido y gracias a los organizadores de este webinar. Estoy a la orden para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, realmente muy interesante y todo lo que nos compartes ayuda a crear este crecimiento con el tema de cómo hacer y cómo mejorar los hospitales, ¿no? Y como siempre, digo, uno no aprende solamente de éxitos, sino también de los fracasos. Es importante conocer y saber qué es lo que pasó para que uno no cometa los mismos errores. Como ustedes saben, este webinar está en el marco del programa de certificación de gestores en salud y APP. Y para aquellos que estén interesados, les dejamos los links de cada uno de estos cursos para que puedan accesarlos y participar. Ahí van a encontrar las guías varias de las guías que han estado comentando aquí algunos de los expositores. Y pues bueno, eso estará disponible ahora en el chat. Abrimos la parte de preguntas y respuestas de Q&A para todos aquellos que quisieran tener oportunidad de tener alguna respuesta por nuestros expertos. Esta parte nos va a acompañar Ana Aro, que es consultora senior de conocimiento y aprendizaje del BID. Tiene más de 10 años de trabajo como project manager en el Instituto Interamericano del Desarrollo Económico y Social del BID. Ha desarrollado programas de formación para gobiernos nacionales y subnacionales de toda la región, y ella es la project manager responsable de todo este programa de gestores en conjunto con el sector salud. Adelante, Ani, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, José, y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en esta serie de webinars. Tenemos muy poquito tiempo y muchas preguntas, muchas de las preguntas muy interesantes, así que voy directamente a formularlas y así podemos aprovechar estos 8 minutitos que nos quedan. Héctor, para ti nos preguntan respecto a la recomendación de contar con programas médicos estándar, nos piden si hay alguna experiencia y cómo se logra, sabiendo que hay distintos perfiles epidemiológicos en áreas nacionales diferentes. Naturalmente, el PMA estándar es para unidades específicas, unidades que se puedan estandarizar. No es posible para un hospital completo. Para un hospital completo se tiene que adecuar respecto a sus propias realidades. Cuando yo lo planteo es para un consultorio externo, para Box, por ejemplo, para unidades de cuidados intensivos, laboratorios. No es para todo el hospital, solo para unidades específicas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora paso la palabra a Óscar Cosavalente. En el caso de Perú nos hacen 2 preguntas, muchas más, pero 2 de ellas eran, al momento de construir los perfiles epidemiológicos, ¿utilizaron bases de datos con interoperabilidad? Y también en referencia al programa médico funcional que habías mencionado, ¿qué aspectos se tuvieron en cuenta para proyectar el estudio? Las bases de datos que se utilizaron fueron básicamente las disponibles por el GIS, lo que son las que más determinan consulta externa. Y para el caso de hospitalización, ahí tuvimos muchos problemas porque en esa época los registros básicamente eran manuales y se levantaban uno por uno. Y el dimensionamiento del PMF partía de un predimensionamiento en el planeamiento que se hacía a nivel de un territorio. Se definía muy bien el área de influencia y eso se llamaba Plan Multianual de Inversiones, que estaba dado por red, o sea, el análisis era de la red y se hacía un predimensionamiento de cuáles podrían ser los servicios que existieran en el conjunto. Y en el estudio, sobre esa base, es que se confirmaban o se corregían.
Perfecto. Hugo, tenemos una pregunta para ti. En la experiencia del BID, ¿cuáles son los principales desafíos para un estudio de pH y cómo el BID puede contribuir a enfrentar esos desafíos? Gracias. Uno de los principales desafíos es el tiempo que se requiere. Hay bastante presión muchas veces para tener estos estudios bastante rápidos y se hacen a veces con no la calidad adecuada y por lo tanto se falla en el dimensionamiento de los hospitales que se construyen. Y por lo tanto aquí una recomendación es tomarse el tiempo necesario, buscar los datos, construir los datos, los ratios para poder construir los hospitales. Digo, el que fracasa en planear, planea para fracasar. Así que ese es uno de los principales desafíos. Gracias. Gracias. Y bueno, aquí tenemos una pregunta para los tres que es muy general, pero clave. En algunos países se usa como metodología de preinversión determinar la brecha de camas por población, asumiendo un valor de referencia de 3 camas por cada 1000 habitantes. ¿Qué piensan de ese enfoque? Puede contestar quien quiera. Difícil, ¿no? Habitualmente se utilizan ratios generales para primeras aproximaciones y habitualmente se utiliza el que indican. Sin embargo, hay que ir a buscar más elementos que permitan que el hospital quede bien caracterizado. No es solamente la cama, es el acceso a especialistas desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de la demanda, es si el área de influencia ha cambiado, o sea, son muchos más variables que uno debería tener sobre la mesa. Gracias. Entonces, si alguien más quiere contestar, Óscar o Hugo, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues Óscar, nos preguntan para el caso peruano, que al igual que otros países de la región tiene mucha inestabilidad ministerial y directiva, ¿de qué forma aseguraron continuación en las acciones en el tiempo y cuáles fueron los resultados respecto al diagnóstico principal? Siempre hay esas tensiones cada vez que hay cambio de gobierno, tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Sobre todo para un tema tan sensible como la inversión, que mueve tantos recursos. Sin embargo, un buen estimulador de que se mantenga lo positivo que se ha aprendido en esos años ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. También la Oficina de Inversiones del Ministerio de Salud, como decía en mi presentación, es una mejor oficina con más competencias a nivel nacional, más equipo, ¿cierto? Y eso ayuda mucho a disminuir la discrecionalidad que aparece con cada ejercicio gubernamental. ¿Qué tanto ha servido? Mire, está en agenda, hay como entre 60, 70 hospitales, alrededor de un mismo número de centros de salud que están siendo intervenidos con recursos de inversión, inaugurados en este periodo de 2013 entre 25, 30, ¿cierto? La brecha se está cerrando. Si digamos de un universo de 176 hospitales públicos que tenemos en el país, estamos llegando digamos, a un 15, 16% en esos años, ¿no? Que podría haber sido más veloz, dado en mejores términos de tiempos, sí, también, pero hay que pensar de que la pandemia también nos jugó una mala pasada, ¿no? Con el tema del tiempo. Perfecto. Tenemos 2 minutitos, así que una pregunta muy concreta también, Óscar, Héctor. ¿A qué personas hay que entrevistar cuando se hace un estudio? Básicamente, yo te diría al equipo interno del hospital, al equipo de salud, hay que estar muy cerca de ellos en términos de que conocen bien la demanda, pero también conocen bien cómo funciona el hospital. En un segundo término, todos los involucrados en la evaluación del hospital, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, hay que habitualmente mantener un nexo y entrevistarlos respecto a perspectivas particulares que esperan respecto a un determinado proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero desafortunadamente no tenemos tiempo. Hemos estado intentando contestarlas por escrito, intentaremos contestarlas por fuera del webinar, pero tenemos que dejarlo
aquí, así que José, te paso la palabra para que cierres el evento. Muchísimas gracias, Ani. Muchas gracias a todos por su participación y sus excelentes preguntas. Como dice Ani, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a tratar de darles respuesta lo mejor que se pueda a sus preguntas. Queremos seguir mejorando, por lo que les queremos invitar a completar una breve encuesta sobre el webinar del día de hoy. Aquí lo que están viendo en pantalla, les agradeceríamos mucho que nos puedan ayudar a contestarla. Y también los invitamos a inscribirse a los cursos que podrán encontrar en el chat y que pues estamos seguros que serán de su interés y les ayudarán en su día a día en el trabajo, ¿no? A nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, de todos mis colegas, de los expertos del sector salud, les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.